Ejercicio número 1 del módulo 5, módulo de geometría. Vamos a analizar lo que nos da el ejercicio. Nos dan dos rectas, L1 y L2, que son paralelas y que podemos deducir de esa figura. Tenemos este ángulo de 30 grados y dado que aquí, este punto, me permite obtener un ángulo del otro lado, recordemos que esos ángulos son denominados ángulos opuestos por el vértice, este ángulo va a ser también de 30 grados. Pero este ángulo es correspondiente con este ángulo, lo que significa que este ángulo vale 30 grados. En todo triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Si ya tenemos este ángulo que vale 30 y este que vale 60, tenemos 90 grados. Por lo tanto, este tercer ángulo es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados para completar los 180. Así que podemos decir que este triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto la respuesta es la opción C. Ejercicio 2. Las rectas L1 y L2 son paralelas, necesitamos determinar el valor del ángulo alfa. Vamos a recordar que, de acuerdo a este vértice, el ángulo que se encuentra del lado contrario tiene que valer 60 grados, ya que es opuesto por el vértice a este ángulo de 60 grados. Son iguales esos dos ángulos. Tenemos un ángulo de 155. Recordemos que un ángulo llano, si se completa esto, un ángulo llano vale 180 grados. Si ese ángulo vale 180 completo, pero hasta acá mide 155, para completar 180 grados necesitamos 25 grados. Entonces ese ángulo interno vale 25. Y finalmente, como alfa se encuentra dentro de este triángulo, recordemos que la suma de los ángulos internos dentro de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados, siempre es igual a un ángulo llano. Por lo tanto, lo único que necesitamos es despejar el valor de alfa o completar. Dado que esto suma 85, para obtener 180 necesitamos 95 grados, ese será el valor de alfa. Ejercicio 3, nos piden determinar el valor de h dentro de esa figura. La figura principal es un triángulo. Vamos a recordar que todo triángulo posee tres bases, tres alturas. Todo está por triplicado en un triángulo. Así que el triángulo lo podemos ver desde esa perspectiva tal cual como lo están dando, o podemos girarlo y verlo de esta forma. Es decir, es como que voy a voltearlo y lo voy a acostar sobre ese lado BC. En el triángulo que está del lado izquierdo tenemos este valor y este. El 12 representa la base y el 5 representa la altura, porque acá tenemos un ángulo recto. Entonces perfectamente puedo decir que el 12 es la base y el 5 representa a la altura. Mientras que en el triángulo del lado derecho está el valor h, que representaría la altura, pero no poseo este valor. No conozco cuánto vale BC, que representaría la base. ¿De dónde podemos obtener ese valor? Es exactamente este mismo valor, que representaría la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Y cómo determinamos el valor de la hipotenusa? Vamos a recordar que tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que si la hipotenusa vale c, entonces la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Digamos que los catetos del triángulo son a y b. En función de eso, pues, lo único que tenemos que hacer es determinar el valor de esa hipotenusa. Los catetos ya los conocemos, son 12 y 5. 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, nos quedaría la raíz cuadrada de 169, que vale 13. Es decir, esa hipotenusa, ese lado BC, o el lado X, como querramos llamarlo, vale 13. Ya tenemos entonces cuánto vale la base de este triángulo, del triángulo que tenemos del lado derecho. No olvidemos que esos dos triángulos son exactamente el mismo triángulo. Ahora, un concepto importantísimo en geometría es el concepto de área. Y el área de un triángulo podemos determinarla con esa expresión, multiplicando base por altura entre 2. Como ya poseemos todos los elementos base y altura en cada uno de los dos triángulos, podemos determinar el área de cada uno de esos dos triángulos. Pero nuevamente, esos dos triángulos son iguales. Si calculamos el área de este triángulo, sería base
por altura entre 2, aquí está 12 por 5 entre 2, y si calculamos el área de este triángulo sería base, que es 13, por altura entre 2. Esta sería el área. Pero como son dos triángulos idénticos, son el mismo triángulo, estas dos áreas tienen que ser iguales. Podemos cancelar el 2 y ya inmediatamente veremos la respuesta, porque solo nos queda despejar el valor de h y quedaría ¿qué cosa? H es igual 12 por 5 en el numerador es 60 y este 13 pasa del otro lado dividiendo. Entonces el valor de h es 60 treceavos, que es la opción B. Ejercicio 4 se nos pide determinar el área de ese triángulo rectángulo. Recordemos que la fórmula que estamos utilizando para determinar el área es la fórmula básica de base por altura entre 2. Es decir, que necesitamos identificar cuánto vale tanto la base como la altura. Solo poseemos dos valores. Dentro de ese triángulo nos dan un ángulo de 60 grados y el valor de la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo, base y altura son catetos y tenemos la hipotenusa que vale 12. ¿Qué podemos hacer en este caso? Vamos a utilizar una herramienta muy poderosa, muy importante, que es uno de los triángulos trigonométricos. Si tenemos un triángulo trigonométrico, es un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos valga 30 grados, entonces la relación que se establece entre los lados va a ser la siguiente. Si poseemos el valor, por ejemplo, del cateto menor, es decir, el cateto que se encuentra opuesto al ángulo de 30 grados, si lo duplicamos, obtenemos la hipotenusa y si ese valor lo multiplicamos por raíz de 3, obtenemos el valor del cateto mayor o el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces, recordando, si obtengo este valor L, lo multiplico por 2 y obtengo la hipotenusa y al mismo tiempo tomo ese número L y lo multiplico por raíz de 3 y tendría el otro cateto. Aquí nos dan un ángulo de 60 grados, pero rápidamente podemos identificar que este ángulo vale 30 grados. Quiere decir que voy a ignorar este número. Me olvido de ese ángulo de 60 grados. Y este ángulo, que es este mismo, me indica entonces que este número es la hipotenusa que corresponde a esto. Pero si tengo que multiplicar para obtener la hipotenusa, ya que tengo la hipotenusa, voy a dividir entre 2 para obtener este cateto, que representaría al valor h. Si dividimos 12 entre 2, obtenemos h. Quiere decir que h vale 6, pero ya que tenemos este número, lo multiplicamos por raíz de 3 y obtenemos este cateto. Entonces, el valor b, es decir, la base, sería 6 raíz de 3. Ya tenemos todos los elementos necesarios, solo queda sustituirlo dentro de la expresión base por altura entre 2 y si efectuamos ese cálculo el resultado es 18 raíz de 3, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 5 nos dan la figura, indican que AB es un diámetro y nos dan esos dos valores. El lado AB mide 13 y el lado AC mide 5. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Ahora bien, el hecho de que digan que AB es diámetro de esa circunferencia nos permite utilizar el siguiente teorema. Cuando está inscrito un triángulo dentro de una semicircunferencia, forzosamente ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. ¿Qué significa que esté inscrito? Que uno de sus lados sea diámetro de la semicircunferencia y que uno de los vértices sea justamente un punto de esa semicircunferencia. Eso es exactamente lo que tenemos en este caso, así que podemos garantizar que este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Cómo es un triángulo rectángulo? Vamos a recordar que hay dos ternas pitagóricas o de esos triángulos pitagóricos que son muy importantes y que son los más comunes. Uno es el 3, 4, 5 y el otro es el 5, 12, 13. Justamente lo que tenemos en este caso es que la hipotenusa vale 13 y un cateto vale 5. Esta es la hipotenusa y este es uno de los catetos. Por lo tanto, el cateto que nos falta mide 12 sin necesidad de que hagamos toda la aplicación del teorema de Pitágoras. Quiere decir que ya tenemos ese triángulo completamente resuelto en términos de las longitudes de los lados. Ya tenemos cuánto valen los catetos y cuánto vale la hipotenusa. Nos conviene verlo de la siguiente forma. Verlo así indica que ya tenemos cuánto vale la base y la altura respectivamente, ya que serían los catetos. El área la calculamos como base por altura
entre 2, es decir, 5 por 12 o 12 por 5 entre 2, y eso nos da la respuesta que para este caso sería 30. La opción correcta es la opción B. Ejercicio 6, tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados se encuentran o se dan en esa proporción 3, 4, 5. El área mide 96, ¿cuánto mide la hipotenusa? Si la proporción de los lados es 3, 4, 5 y es un triángulo rectángulo, solamente existe uno que cumple con esas condiciones y es una de las ternas pitagóricas que ya hemos estudiado, que es justamente esa, la 3, 4, 5. Un triángulo rectángulo donde los lados varían en esa proporción. Pueden ser 3, 4, 5, puede ser 6, 8, 10, es decir, cualquier múltiplo, cualquier valor X que multiplique simultáneamente tanto el 3 como el 4 como el 5, funciona para esa terna pitagórica. Entonces, nos piden la hipotenusa, quiere decir que lo que necesitamos del ejercicio es este valor. ¿Cuánto mide 5x? Si supiéramos cuánto vale x, inmediatamente podemos hacer el cálculo. Entonces vamos a apoyarnos en lo que ya sabemos, que el triángulo tiene esa estructura, es 3, 4, 5, es un triángulo rectángulo, y a partir de ahí obtenemos el valor de x y posteriormente lo multiplicamos por 5 para determinar la hipotenusa. Pudiéramos también jugar con las opciones, pero es bueno recordar los procedimientos formales para este tipo de ejercicios. Bien, el área que nos están pidiendo, o el área que nos están dando en este caso, corrijo, vale 96. Ahora, ¿cómo se determina el área de ese triángulo? Multiplicando base por altura entre 2, pero ya tenemos identificadas la base y la altura porque son justamente los catetos de ese triángulo. Ahora, esa área mide 96. Pues bien, lo que se nos genera ahí es una ecuación. Vamos a resolverla. Si multiplicamos 4 por 3 es 12, 12 entre 2 es 6. Pero x por x es x cuadrado, quiere decir que nos estaría quedando esa expresión, 6x cuadrado igual a 96. No perdamos de vista, necesito el valor de x para multiplicarlo por 5 y obtener la hipotenusa. Vamos a despejar. El 6 del otro lado pasa dividiendo al 96. 96 entre 6 es 16 y como x al cuadrado vale 16, eso significa que x vale 4. No vamos a colocar el más menos, formalmente es más menos, pero estamos determinando una longitud. La longitud de ese lado obviamente tiene que ser positiva. Listo, ya tenemos el valor de x, no olvidemos que estamos buscando la hipotenusa, así que el resultado es 5 por ese valor x. 5 por 4 vale 20, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 7 nos dan un triángulo inscrito en un semicírculo. Ya anteriormente habíamos comentado acerca de lo que significa que un triángulo esté inscrito en una semicircunferencia. Eso significa que el triángulo va a ser rectángulo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer es eso. Ese triángulo ABC tiene un ángulo recto en el vértice C. En función de eso, tendríamos que x y 2x representan los catetos de ese triángulo. Y la hipotenusa, que ya nos están diciendo que mide 3. Ahora, visto el triángulo desde esta perspectiva, podemos inmediatamente determinar el área, ya que el área sería base por altura entre 2. Entonces colocamos lo que representaría el área. Eso es lo que nos pide el ejercicio. El área de ese triángulo sería base por altura entre 2. Esa área es igual a x al cuadrado. Eso si cancelamos acá este 2 con este 2 y multiplicamos x por x. El área vale x al cuadrado. ¿De dónde obtenemos eso? Ahora sí vamos a utilizar la otra información. El triángulo completo estaría dado mediante esos tres lados, x, 2x, que son catetos, y la hipotenusa que mide 3. Pero si tenemos hipotenusa y catetos, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que establece que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso vale 3, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si elevamos 2x al cuadrado, eso es 4x cuadrado. Y si sumamos eso más x cuadrado, estaríamos obteniendo 5x cuadrado. Y por supuesto 3 al cuadrado vale 9. Toca despejar entonces el valor de x cuadrado, pasamos del otro lado el 5 dividiendo, pero ya no tenemos que hacer nada más, porque x cuadrado es el valor del área. Entonces ya tenemos cuánto vale el área vale 9 quintos, así que la respuesta es la opción E. Ejercicio 8, en resumen lo que nos pide es el perímetro de ese triángulo. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Tenemos conocimiento de un solo lado, que es el lado AC, que mide 18. Los otros dos lados los podemos llamar X. ¿Por qué podemos llamar a ambos lados X? Porque ya aquí el ejercicio me está diciendo
que el lado AB y el lado BC son iguales. Así que les podemos simplemente cambiar el nombre y decir que cada uno de ellos vale lo mismo, vale X. Quiere decir que el perímetro es 18 más 2X. Necesitamos determinar este valor. ¿Cuánto vale X? Y luego simplemente se sustituye y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Ahora sí, vamos con el resto de la información. Nos hablan de una altura, que es la altura correspondiente al vértice B, y esa altura sería esta. Esta altura, dado que este triángulo es isósceles, corta aquí en un punto medio. Ese es el punto medio del lado AC, lo que significa que eso queda dividido a la mitad. Ahora esa altura dicen que vale 2/3 de lo que mide el lado AC, es decir, 2/3 de 18. 18 entre 3 es 6 y eso multiplicado por 2 es 12, quiere decir que la altura de ese triángulo, de ese valor H, mide 12. De modo tal que podemos jugar ahora con un triángulo en el cual tenemos la siguiente información. Esto sería un cateto, ya que va a ser lo mismo que este. Tomamos este cateto, tomamos la altura que sería el otro cateto y X representa la hipotenusa. Entonces sería este triángulo. Por supuesto, ese valor X que representa la hipotenusa podemos determinarlo rápidamente por vía de teorema de Pitágoras, pero vamos a hacer un análisis previo a ver si es necesario hacer el cálculo por vía de Pitágoras. 12 es 4 por 3 y 9 es 3 por 3. Fíjense que en este caso, este número es exactamente el mismo. Y tenemos 3, 4, lo cual nos remite a la terna pitagórica que ya conocemos, que es la del 3, 4, 5. Como se está multiplicando exactamente por el mismo número, que sería 3, la hipotenusa tiene que ser 5 multiplicado por ese número. 5 multiplicado por 3. Entonces, no tenemos que aplicar teorema de Pitágoras si recordamos esta terna pitagórica, igual que les había comentado, o la que ya habíamos visto anteriormente, que es la del 5, 12, 13. 5 por 3 es 15, así que solo tenemos que reemplazar el valor que necesitábamos acá. 15 por 2, 30, más 18 es 48, por lo tanto la respuesta es la opción D.